Antes de que los drive-thrus y las comidas instantáneas tomaran el control, hubo un tiempo en que la cena significaba ollas a fuego lento burbujeando en la estufa y pan sacado chispeante de sartenes pesadas. Esta noche volvemos a ese mundo, donde un puñado de ingredientes humildes podía convertirse en el tipo de comida que aún recuerdas décadas después. ¿Listo para redescubrir las cenas olvidadas que una vez mantuvieron unidas a las familias noche tras noche? Uno, frijoles sureños y pan de maíz. Érase una vez, hubo una cena tan simple y tan completa que la gente podía vivir de ella durante días. Una olla grande de frijoles secos y una sartén de pan de maíz caliente. Las familias vertían pequeños frijoles duros en una olla la noche anterior, los cubrían con agua y los dejaban ablandar mientras todos dormían. A la mañana siguiente, un trozo de carne de cerdo curada se añadía, y toda la casa se llenaba lentamente con el olor ahumado y terroso de los frijoles volviéndose cremosos en la estufa. Mientras los frijoles cocinaban a fuego lento en noches frías, la harina de maíz se batía con suero de leche y una cucharada de grasa derretida. Luego se raspaba en una sartén de hierro al rojo vivo para que los bordes se hornearan oscuros, crujientes y casi caramelizados. En la mesa, nadie hablaba mucho al principio. Partían el pan de maíz, lo dejaban empaparse en el espeso caldo de frijoles y comían con tranquila satisfacción. No era elegante, pero era una combinación perfecta que daba a los cuerpos cansados todo lo que necesitaban. ¿Recuerdas una comida así de simple, donde el sabor venía más del tiempo y la paciencia que de ingredientes caros? 2. Bagre frito y hush puppies. No había nada silencioso o solitario en una noche de bagre en la antigua región montañosa. Comenzaba mucho antes del primer bocado, junto al arroyo, donde los hombres metían la mano en el agua oscura con el tipo de confianza que solo años de práctica podían dar. Cuando sacaban un bagre gordo y bigotudo a la orilla, ya podías imaginar el sonido del aceite caliente esperando en casa. El pescado se limpiaba, se desollaba suavemente y se remojaba en suero de leche agrio para que cada pizca de sabor terroso se ablandara. Luego venía el paso mágico, un rebozado en harina de maíz sazonada que se adhería a los filetes como polvo dorado. Tan pronto como los trozos tocaban la manteca burbujeante, el crepitar llenaba la cocina, agudo y alegre, atrayendo a los niños de cada rincón del patio. Junto a ellos, pequeñas cucharadas de masa de harina de maíz, mezclada con cebolla picada, se dejaban caer en la misma grasa caliente. Estas pequeñas frituras se inflaban y se convertían en hush puppies, crujientes por fuera, tiernas por dentro, lo suficientemente calientes como para quemarte los dedos si no tenías cuidado. Juntos, el bagre hojaldrado y los dulces hush puppies con sabor a cebolla hacían una comida que parecía un festín, compartida con vecinos, primos y cualquiera que siguiera el sonido del aceite friéndose hasta tu porche. 3. Sopa de maíz. El final del verano en las colinas tenía un sonido propio, el suave susurro de los campos de maíz, el golpe de las mazorcas al caer en las cestas y el raspado de un cuchillo deslizándose mazorca tras mazorca. Ese sonido significaba que la temporada de la sopa de maíz había llegado. Las familias se paraban alrededor de la mesa de la cocina, cortando los granos de las mazorcas recién cosechadas, pero el verdadero tesoro venía después. El jugo de maíz lechoso raspado de las mazorcas desnudas, lo suficientemente espeso y dulce como para convertir una olla de verduras en algo reconfortante y rico. En la olla iban patatas en dados, cebollas silvestres, quizás un poco de tocino salado si la familia tenía suerte. Mientras la mezcla cocinaba a fuego lento, las patatas se deshacían lentamente, el maíz liberaba su almidón y la sopa se espesaba sin necesidad de un poco de crema. El aroma flotaba por las ventanas abiertas, del tipo que hacía que los vecinos de paso se detuvieran y preguntaran qué se estaba cocinando. Un tazón de esta sopa sabía a sol cálido, dulce, sustanciosa y lo suficientemente pesada como para hacerte olvidar que el otoño se acercaba sigilosamente con cada brisa. Incluso ahora,
Una cucharada es suficiente para transportarte directamente a una cocina donde los días eran largos, los recursos escasos y el sabor provenía de nada más que la paciencia y una buena cosecha. 4. Pastel de manzana en capas. Las bodas de montaña. Una vez tenían un aroma que podías reconocer desde la carretera. Manzanas calientes, especias cocinadas a fuego lento y finas capas de pastel enfriándose en cada superficie plana de la casa. Este no era un postre que una sola familia pudiera preparar. El pastel de manzana en capas era una creación comunitaria, una torre de ternura construida capa por capa. Los invitados llegaban llevando sus propias capas de pastel finas y rústicas, algunas más oscuras con melaza, otras más claras con sorgo, cada una un pequeño regalo de amor. En la cocina de la novia, las manzanas secas cocinaban a fuego lento con canela, clavo y un chorrito de melaza, hasta que se deshacían en un relleno espeso y fragante que sabía a todo el otoño de la montaña atrapado en una sola olla. A medida que se apilaban las capas, cada una se untaba con la mezcla tibia de manzana. El pastel se elevaba más y se volvía más pesado, hasta que parecía un tronco dulce y dorado listo para la celebración. Envuelto en tela y dejado reposar durante 1 o 2 días, los sabores se impregnaban lentamente de capa en capa, convirtiendo la pila antes firme en una creación suave, melosa, casi aterciopelada, que podía alimentar a 50 personas con facilidad. Una sola rebanada sabía a la memoria misma, especiada, paciente y hecha con más manos de las que cualquiera podría contar. 5. Costillas de cerdo con chucrut. En las antiguas cocinas de montaña, este plato desprendía un olor que podía detener a un transeúnte. Vapor de cerdo rico mezclado con el aroma agudo y picante del chucrut casero. Mucho antes de que se hablara de cocina de fusión, las familias de las colinas ya estaban mezclando tradiciones traídas por los colonos alemanes con los cerdos salvajes que vagaban por los bosques de los Apalaches. Cuando se sacrificaba un cerdo, las costillas se cortaban gruesas, carnosas y aún calientes de la casa. A una olla pesada iban, dorándose lentamente hasta que la grasa comenzaba a chisporrotear y perfumar el aire. Luego venía el chucrut, no de un estante de tienda, sino de tinajas mantenidas frescas en sótanos, fermentado de repollo de jardín, con nada más que sal, tiempo e instinto, transmitido por generaciones. Su mordisco agrio se suavizaba mientras cocinaba a fuego lento con las costillas, absorbiendo su riqueza y devolviendo una luminosidad que evitaba que el plato se sintiera pesado. Horas más tarde, cuando la tapa finalmente se levantaba, las costillas se desprendían del hueso con un suave empujón. El chucrut se suavizaba en un acompañamiento agridulce que sabía mucho más elegante de lo que sugerían sus humildes orígenes. Servido con pan de maíz, se convirtió en el tipo de cena que hacía que las familias se quedaran en la mesa un poco más de lo habitual. 6. Sopa del Jardín de la Victoria. Había un tipo de orgullo en una cocina de tiempos de guerra que ya no se ve mucho. Tranquilo, constante y construido con la tierra del propio patio trasero de alguien. La sopa del Jardín de la Victoria era más que una comida. Era una promesa de que, incluso en tiempos difíciles, una familia podía valerse por sí misma. En esos años, cada pedazo de tierra libre se convertía en un jardín. Los frijoles trepaban por estacas de madera. Los tomates enrojecían en las vides calientes por el sol. Las calabazas se extendían en amplios enredos verdes. Lo que maduraba primero iba directamente a la olla. Las madres comenzaban la sopa ablandando cebollas en un poco de grasa, el aroma subiendo cálido y familiar. Luego venían puñado tras puñado de verduras recién recolectadas, añadidas en el orden de lo que necesitaba más tiempo para ablandarse. Patatas, zanahorias, frijoles, maíz, tomates, lo que el jardín ofreciera ese día. Agua o caldo casero, lo cubría todo,
y la olla cocinaba a fuego lento hasta que los sabores se mezclaban como si las verduras hubieran crecido juntas desde el principio. El resultado no era una sopa de chef, era una sopa familiar, brillante, nutritiva y llena de las pequeñas victorias que mantenían el ánimo firme cuando el mundo se sentía incierto. Cada tazón era un recordatorio de que incluso el jardín más simple podía alimentar tanto el cuerpo como la esperanza de un hogar. 7. Fricasé de conejo. De vuelta en las colinas, un conejo joven significaba más que solo carne en la mesa. Significaba una comida de domingo por la que valía la pena ir despacio. El fricasé de conejo no se preparaba a la ligera. Se le inducía a la ternura con el tipo de paciencia que solo los cocineros de montaña realmente entendían. El proceso siempre comenzaba de la misma manera. Los trozos de conejo se remojaban en agua salada para eliminar cualquier sabor fuerte y salvaje. Luego, cada articulación se rebozaba en harina sazonada y se doraba suavemente en una sartén con grasa de tocino chispeante, el aroma flotando por la puerta como una invitación silenciosa. Una vez que la carne se doraba, se bajaba a una olla con cebollas silvestres, hierbas frescas y suficiente agua o leche para crear los inicios de un caldo cremoso. Pasaron horas mientras el conejo cocinaba a fuego tan lento que las burbujas apenas rompían la superficie. La carne se desprendía del hueso hasta que estaba lo suficientemente tierna como para desmenuzarse con un tenedor. Un espesamiento final del líquido de cocción lo convertía en una salsa aterciopelada que se adhería a cada bocado. Servido sobre galletas o pan de maíz caliente, el fricasé de conejo se convirtió en un plato que hacía que las familias se detuvieran, saborearan y a veces incluso compitieran por la última cucharada. No era lujo, era consuelo nacido de la habilidad y el tiempo. 8. Pan de caqui. Cuando la primera helada barría las colinas, las familias sabían que era hora de recolectar los pimens, los caquis silvestres que se aferraban a las ramas como pequeñas linternas. Su temporada era corta, su sabor impredecible, pero cuando los encontrabas en el momento perfecto, suaves, dulces y casi brillantes por dentro, sabías que estabas a punto de hacer algo especial. Los niños trepaban a los árboles con las manos frías, sacudiendo la fruta madura mientras los adultos esperaban abajo con sábanas para atrapar cada preciosa gota de otoño. De vuelta en la cocina, los caquis se pasaban por un tamiz, convirtiéndose en una pulpa sedosa de color naranja que llevaba el aroma de la estación, dulzura mezclada con un susurro de tierra y humo de leña. Esta pulpa se convirtió en el corazón del pan. Mezclada con harina, azúcar, huevos y especias cálidas como canela y nuez moscada, creaba una masa tan fragante que no necesitaba glaseado ni decoración. El pan se horneaba lentamente, oscureciéndose hasta un color ámbar profundo, los bordes caramelizándose lo suficiente como para dar a cada rebanada un suave masticado. Recién salido del horno, el pan sabía al último día cálido antes del invierno. Rico, especiado, casi brillante. Pero la verdadera magia llegó después. Envuelto y dejado reposar, se intensificaba día a día hasta que cada bocado sabía a memoria. Dulce, denso, reconfortante y fugaz, justo como la temporada del caqui. 9. Pastel falso de manzana. Hay un tipo de magia culinaria que solo aparece cuando los tiempos son más difíciles, y el pastel falso de manzana es uno de esos pequeños milagros nacidos de alacenas vacías y esperanza obstinada. Durante la Gran Depresión y los años de guerra, las manzanas eran un lujo, demasiado caras, demasiado escasas y demasiado preciosas para desperdiciarlas. Sin embargo, las familias aún querían un pastel en la mesa, especialmente los domingos o cuando venían visitas. Así que los cocineros recurrieron a algo que nadie esperaría: galletas saladas simples. Las galletas Ritz, crujientes, saladas y ordinarias, se convirtieron en el sustituto de las manzanas. Se rompían en trozos irregulares y se colocaban suavemente en una base de pastel esperando. Luego venía el verdadero truco de magia: un jarabe burbujeante hecho de azúcar, agua, cremor tártaro
y suficiente jugo de limón para imitar las notas ácidas y brillantes de las manzanas frescas. Una vez vertida sobre las galletas, la mezcla se empapaba, hinchando los trozos hasta que se ablandaban y adquirían la textura exacta de la fruta horneada. La canela y la nuez moscada sellaban la ilusión, llenando la cocina con la inconfundible fragancia de un clásico pastel de manzana. Cuando salía del horno, dorado, brillante y oliendo a otoño, nadie adivinaba el secreto. Incluso los cocineros experimentados se engañaban al primer bocado. De alguna manera, la humilde galleta se había convertido en tiernas rebanadas de manzana, dulces, especiadas e increíblemente convincentes. No era solo un postre, era un recordatorio de que la creatividad podía convertir la adversidad en algo cálido y alegre. 10. Maíz cremoso sobre tostadas. Había noches en las colinas en que la despensa parecía casi vacía. Sin carne, sin verduras frescas, nada más que una lata de maíz, un poco de leche y unas pocas rebanadas de pan del día anterior. Pero los cocineros de montaña tenían una manera de convertir casi nada en algo lo suficientemente cálido como para calmar tanto el hambre como la preocupación. El maíz cremoso sobre tostadas era ese tipo de comida, humilde, rápida y sorprendentemente reconfortante. El tipo de plato que no planeabas, pero que siempre recordabas. Comenzaba con una simple salsa blanca, batida con mantequilla derretida y una cucharada de harina, hasta que burbujeaba suavemente como un susurro contra la sartén. Poco a poco se añadía leche, volviendo la mezcla suave y espesa. Luego venía el maíz, fresco si el verano era generoso, enlatado si los tiempos eran difíciles. Removido hasta que la salsa se volvía dorada y dulce. Una pizca de sal, un poco de pimienta, quizás incluso una pequeña pizca de azúcar si el cocinero sabía que el maíz lo necesitaba. Mientras tanto, las rebanadas de pan se tostaban hasta que estuvieran lo suficientemente crujientes como para sostener la cobertura cremosa sin desmoronarse. Cuando la mezcla de maíz se vertía sobre la tostada, se empapaba lo suficiente como para ablandar los bordes mientras dejaba el centro cálido y firme. No era elegante, pero llenaba la casa con el olor a calidez y hacía que incluso los días más difíciles se sintieran un poco más suaves. A los niños les encantaba. Los adultos encontraban un verdadero consuelo en ello. Y las familias sabían que mientras tuvieran maíz y pan, nunca se acostarían con hambre. Cuando miramos hacia atrás a estas antiguas cenas de montaña, queda claro que nunca fueron solo recetas. Eran supervivencia, creatividad y familia, tejidas en cuencos cálidos y sartenes calientes. Cada plato llevaba una historia, de jardines plantados con esperanza, de casa con habilidad, de vecinos compartiendo lo poco que tenían y de cocineros que podían convertir los ingredientes más simples en comidas que sabían a amor. Quizás por eso, estas cenas olvidadas todavía nos conmueven hoy. Nos recuerdan un mundo más lento donde la comida no venía de pasillos y aplicaciones, sino de manos, tierra y corazón. Si alguno de estos platos te trajo un recuerdo, o te dio curiosidad por probar uno, dínoslo abajo. Y si disfrutas de viajes como este a los sabores del pasado, no olvides darle me gusta al video y suscribirte. Hay muchas más cenas olvidadas esperando ser redescubiertas.